Hola, soy Inés Lagomarcino, soy maestra y licenciada en psicopedagogía. Hoy en este espacio de Diálogos en Foco vamos a hablar sobre comprensión. Vamos a pensar juntos qué entendemos por comprensión. La comprensión es una habilidad multicomponencial influenciada por el texto, el lector, la tarea con la que vamos a trabajar y el contexto sociocultural. Es una habilidad atravesada por varios procesos y habilidades. Pero ¿cómo se construye esta habilidad? El lector construye el significado global del texto a partir del armado de una representación mental. Entonces, antes de comenzar a leer, nos vamos a preguntar qué sé sobre este tema. Y entonces después vamos a mirar toda la información que hay alrededor del texto. Las imágenes, las palabras, las preguntas. Para construir la representación mental, usamos, a medida que avanzamos en la lectura, unas reglas que nos ayudan a sintetizar la información. Primero, tendremos que seleccionar la información que es importante de acuerdo al objetivo de la lectura y tendremos que omitir aquella que es irrelevante. También iremos relacionando las ideas con nuestros conocimientos previos. De esta manera, haremos generalizaciones e iremos integrando la información, construyendo nuevas ideas que pueden ser expresadas globalmente. Todo esto se hace en nuestra memoria de trabajo, que es muy corta y sirve para sostener la información y poder trabajar con ella. Entonces, la coherencia de esta representación estará dada por la cantidad de relaciones que se puedan establecer con los conocimientos previos y las diferentes ideas del texto. Mientras construimos nuestra representación mental, ponemos en juego múltiples habilidades de comprensión sin las cuales nos costaría comprender lo que leemos. Entre ellas podríamos destacar el lenguaje académico, el monitoreo, las inferencias y la estructura de texto. Estas habilidades se utilizan antes, durante y después de leer a través de diferentes estrategias como podrían ser la autoexplicación, la organización de la información, preguntar al texto, releer, visualizar, pensar en voz alta. Se ponen en juego todas juntas, teniendo como marco el conocimiento del mundo. Y esto es muy importante, ya que en la medida que el lector tenga un mayor conocimiento del mundo, podrá hacer un mejor uso de sus habilidades de comprensión. Vamos a ver un ejemplo. Si el lector tiene mucho conocimiento sobre mamíferos y el texto es sobre las ballenas, entonces podrá realizar mejores inferencias. Un lector habilidoso va a ser aquel que pueda autorregular su comprensión para saber cuándo utilizarlas y con qué estrategias. Por eso McNamara, una experta en comprensión, dice que la comprensión surge no solo del texto, sino de la habilidad del lector. Pero ¿cómo se aprende a comprender? No se aprende a comprender de un día para el otro y luego se aplica lo aprendido. La enseñanza de habilidades y estrategias de comprensión deben ser enseñadas con repetición y variación. ¿Y qué quiero decir con esto? Tareas que se repitan sistemáticamente a lo largo de la escolaridad, graduando su complejidad y con diferentes modalidades. La capacidad lectora se ve retada a lo largo de la escolaridad atravesando diferentes periodos críticos. El primero, alrededor de cuarto grado. Es decir, al finalizar el primer ciclo, donde se pone foco en el logro del principio alfabético y la fluidez, se pone en juego el leer para aprender. Esto significa textos más largos, con estructuras textuales nuevas, un mayor desafío en el lenguaje académico. Por eso es que las investigaciones marcan este momento como un momento en el que se produce un bajón en la comprensión de los niños. Luego, al finalizar la primaria, la comprensión necesita volver a ser recreada y lo mismo al finalizar la secundaria. Catherine Snow nos dice que la habilidad del lenguaje académico, argumentar, hacer juicios críticos sobre lo leído, parecerían también ser predictores importantes de la comprensión. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que deben acompañar esta enseñanza?
Yo voy a nombrar 4 que para mí son las más importantes. La primera de ellas es la enseñanza explícita, que tiene que ver con modelar y mediar. Modelar es mostrar, es pensar en voz alta cómo se resuelve, qué paso seguir, cómo pensar un punto de vista, contar una experiencia. No hay nada que impacte más en el aprendizaje de un niño que ver a otro hacer lo que él tiene que aprender. Y mediar tiene que ver con saber preguntar. El tema sobre formular preguntas es muy interesante porque en realidad no es que haya buenas o malas preguntas, sino que hay preguntas que nos hacen pensar o hacer foco en uno o en otro aspecto del texto. Por eso en este sentido son esenciales para la comprensión. Hay preguntas dirigidas al proceso, otras que requieren precisión, otras un pensamiento divergente, otras que llevan a elegir alguna estrategia o a preguntar sobre hipótesis. Y son importantes porque los chicos aprenden a realizar preguntas a partir de las preguntas de sus maestros y profesores. Mediar y modelar en el momento de trabajo favorece que los chicos no olviden no solo lo que hicieron, sino lo más importante, cómo lo fueron pensando o resolviendo. Es decir, prestar atención a su propio pensamiento y a monitorear su comprensión. Otra estrategia muy importante es el intercambio oral. Cada vez hay más evidencia científica que muestra que la interacción con otro adulto o con pares son claves para el logro de la comprensión profunda de un texto. En este intercambio se debate, se confronta, se intercambian experiencias, se hacen preguntas. Es a partir de la discusión y el intercambio de ideas donde los chicos van construyendo redes de conocimiento que sustentan la comprensión. Y en este proceso de intercambio hay algo que es clave, y es el feedback que se realiza en el momento del trabajo en comprensión. Asegurarse estas instancias de retroalimentación tienen que ver con crear oportunidades para aprender durante este trabajo. Es importante para construir la representación de lo que leo saber si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, para esto voy construyendo a partir de la revisión del error, de la dificultad que aparece en un momento determinado o de la pregunta que el docente me puede hacer. Con la ayuda del feedback que me brinda otro, puedo ir actualizando la comprensión y haciendo explícita las diferentes habilidades y estrategias. Por último, es importante hablar del objetivo y de las tareas para trabajar en comprensión lectora. Realizar tareas de lectura que exijan utilizar habilidades y estrategias que promuevan la comprensión parecería ser una clave en este punto. Y explicitar el objetivo de lectura es también una cuestión estratégica a la hora de comprender un texto. El objetivo guía al alumno en la búsqueda de las ideas principales. Por eso es tan importante que el docente comunique qué espera que aprendan sus alumnos con un determinado texto. Veamos un ejemplo. Si tengo un texto sobre animales y terremotos, no es lo mismo que busque ideas sobre cómo reaccionan los animales frente a los terremotos o que busque ideas sobre qué consecuencias tienen los movimientos de la Tierra en un terremoto. Todo va a depender de mi objetivo de lectura. Para terminar, es importante tener en cuenta que no toda dificultad en comprensión es una dificultad del lector. Y por eso es importante poder mirar dónde aparece el problema. Si aparece en la enseñanza de la habilidad, en el texto que elegimos, en lo que estamos evaluando, o en el conocimiento previo o en la falta de claridad acerca del objetivo de lectura. Entonces, después de todo lo hablado, ya no puede quedar duda que la comprensión no es una habilidad única, sino que está atravesada por varios procesos y habilidades y de ahí su gran complejidad para enseñar. La enseñanza de la comprensión necesita de un andamiaje que en varias ocasiones puede ser muy personalizado. Y solo la demanda externa, como es la de los educadores, con una enseñanza explícita, sistemática y graduada, van a poder crear los puentes necesarios para que en el aprendizaje de la lectura
nuestros alumnos pasen de aprender a leer para aprender. Muchas gracias.